En 1943, los aliados parecen haber tomado ya la iniciativa tras las derrotas japonesas en Oriente, alemanas en la URSS y tras la caída definitiva de Italia. Sin embargo, Alemania disponía aún de las suficientes reservas para proseguir la guerra en Europa en dos frentes, el del Este y el de Italia. Antes de junio de 1944, Hitler sabía que no tardaría en abrirse otro frente en Europa occidental, probablemente mediante una invasión a través del Canal de la Mancha. El Führer suponía además que habrían de producirse una serie de invasiones suplementarias en todo el territorio europeo ocupado, por lo que repartió el grueso de sus fuerzas entre los distintos flancos amenazados. Sin embargo, ya estaba claro que el ataque principal habría de producirse desde Gran Bretaña, por lo que las más fuertes defensas se habían establecido en la Francia ocupada. Esperando a los aliados en Francia, Hitler había dispuesto 60 divisiones, de ellas solo 35 realmente operativas. Disponían de no menos de 2.000 blindados y unos 500 aviones repartidos entre Francia, Bélgica y Holanda. Las fortificaciones de la llamada Muralla del Atlántico solo se hallaban completas en Calais y entre Amberes y Le Havre. Por si fuera poco, las divergencias entre los mandos alemanes eran cada vez mayores, solo zanjadas cuando se designó a von Rundstedt como comandante supremo, a Rommel como responsable del grupo de ejércitos B y a Blaskowitz del G. En el bando aliado se decidió que Eisenhower asumiera el mando supremo de las operaciones, correspondiendo a Montgomery la dirección de las fuerzas de tierra, a Ramsey las marinas y a Lake Mallory las del aire. El plan elegido, denominado en clave Operación Overlord, consistiría en desembarcar en la zona de Caen a cerca de 185.000 hombres y 20.000 vehículos, además de mantener un flujo de tropas y material constante. La flota de invasión, pieza fundamental del día D, se compondría de más de 1.000 buques de guerra y cerca de 5.000 barcos más, entre unidades de desembarco, mercantes, etc. Para paralizar la respuesta alemana, entre el 9 de febrero y el 6 de junio cayeron miles de toneladas de bombas sobre los principales nudos de comunicaciones alemanes en Francia, Holanda, Bélgica y Alemania. Todo estaba ya preparado. La mayor fuerza militar de la historia esperaba solo que fuese fijada la fecha del día D. Rommel había reforzado como había podido al séptimo ejército de Normandía, pues estaba convencido, a pesar de las maniobras de distracción aliadas, de que la invasión se produciría en esa zona. En junio, las divisiones de infantería 716 y 352 se hallaban entre los ríos Orne y Vire. A su izquierda se hallaba la 91 de infantería y el 6º regimiento de paracaidistas. Las divisiones de infantería 709 y 243 ocupaban la península de Cotentin, teniendo al sur a la 30 Brigada Móvil. En el flanco derecho se hallaba la división 711 de infantería. En el Havre estaba la 346, también de infantería. Entre Caen y Falaise se encontraba la 21 acorazada, mientras que hacia el interior se situaban en reserva las divisiones acorazadas 12 SS, la 116 y la Panzer Lehr. Más al norte ocupaban el terreno las también acorazadas segunda y primera SS. Por último, al sur de Avranches se encontraba la 77 División de Infantería y en Rennes la 5ª División de Paracaidistas. El éxito de la defensa debería depender de las baterías costeras y de las divisiones situadas inmediatamente en la costa. El plan general de invasión de Montgomery preveía asaltar las playas situadas entre los ríos Orne y Vire y ocupar una franja de terreno que incluyera en una segunda fase el puerto de Cherburgo y el nudo de carreteras de Caen. El primer ejército norteamericano, a cargo de Bradley, desembarcaría al oeste en las playas que habían recibido el nombre de Utah y Omaha, operaciones dirigidas por Collins y Gerow, respectivamente. El segundo ejército británico, mandado por Dempsey, desembarcaría al este, en la playa denominada Gold, operación dirigida por Bucknell. Al mismo tiempo, las dos playas restantes, Juno y Sword, serían asaltadas por los hombres de Crocker. En total, las 5 divisiones de desembarco integraban unos 50.000 hombres. La costa, defendida por 5 grandes grupos de baterías alemanas, se hallaba escasamente guarnecida por 4 divisiones de infantería, una Panzer y varios regimientos, todos ellos a las órdenes del 7º ejército de Dolman y el 15 de Salmouth.
Fijado el 5 de junio como inicio del desembarco aliado, finalmente el mal tiempo obligó a retrasarlo para el día siguiente. Entre las 4 y las 6 de la madrugada fue partiendo la flota de invasión desde el sur de Inglaterra. Mientras buques de todo tipo iban acercándose a la costa, los dragaminas despejaban las vías de acceso y globos remolcados y miles de láminas metálicas lanzadas sobre el mar despistaban a los radares alemanes. Interceptados los radares de Cherburgo y el Havre, se hizo creer una vez más a los alemanes que la flota se dirigía hacia Calais. Oleadas de aviones y barcos machacaban las defensas de artillería costera alemana. La primera oleada de la invasión consistió en el lanzamiento de 3 divisiones aerotransportadas. A las 0:20 horas del 6 de junio tocaban tierra los planeadores y paracaidistas británicos y canadienses cerca de Benouville, con la misión, los primeros, de destruir los puentes del Orne y despejar la zona de Ranville, y los segundos, con la de acabar con los puentes del Dives y las baterías de Merville. Tomados los alemanes por sorpresa, por la mañana emprendían la retirada. Por su parte, la 82 y la 101 División Aerotransportada Norteamericana descendían cerca de Chemin-Mérogis, aunque de forma demasiado dispersa y confusa, sufriendo numerosas bajas. A pesar de la resistencia alemana, ambas divisiones mantuvieron sus posiciones, facilitando el desembarco en la cercana playa Utah. En solo 2 horas, gracias a una reacción alemana prácticamente nula, se había asentado la cabeza de puente en la playa, con apenas 12 muertos, y se comenzaba a avanzar hacia el interior. A las 6:30 horas, la fuerza O de Gerow comenzó a tomar tierra en diversos puntos. Apenas desembarcados, fueron recibidos por las minas y por el fuego de morteros y ametralladoras lanzado desde las posiciones alemanas, sufriendo muchas bajas. La barrera artillera de los defensores destruyó bastantes carros, no logrando abrir ningún pasillo ni reducir al enemigo. Solo una parte de los desembarcados logró avanzar, abriendo algunas brechas en las defensas alemanas. Al mediodía, solo se habían producido avances en 4 sectores, no sin grandes pérdidas y desmoralización. Los alemanes fuertemente guarnecidos machacaban sin cesar las posiciones aliadas. La presencia de la 352 División de Infantería alemana, desconocida para los aliados, hizo que la resistencia de los defensores fuera más encarnizada. Al acabar el día, el ímpetu del avance aliado logró que la operación no se convirtiera en un desastre a costa de 1000 muertos y más de 2000 heridos. A pesar de ello, aún permanecían resistentes algunas bolsas alemanas. El desembarco en este sector se había convertido en un relativo éxito. El peso del desembarco recayó en la fuerza G de Gold, los británicos de Bucknell. Su misión era ocupar a Romanche y Port-en-Bessin, nudo ferroviario que llevaba a Bayeux. En la zona, las fortificaciones alemanas estaban bien defendidas, pero los británicos pudieron avanzar fácilmente por su izquierda gracias al apoyo de los Funis, vehículos blindados de asalto. En menos de una hora, los atacantes habían penetrado 2 kilómetros tierra adentro, desarticulando las defensas alemanas y ocupando en el oeste a Romanche. Pronto, la cabeza de puente del Hamel tendrá 5 kilómetros de profundidad. A primeras horas de la tarde se habían alcanzado ya los 16 kilómetros. En Juno, la fuerza J canadiense de Crocker desembarcó a ambas orillas del río Sules. En un primer momento, apenas fue capaz de avanzar. La llegada de refuerzos permitió a los canadienses cruzar de un tirón la playa al este del río. En el oeste hubo más dificultades. Muchas lanchas de desembarco habían sido destruidas. Los Funis avanzaban penosamente abriendo vías de penetración que evitaron que los alemanes formasen una segunda línea defensiva. Por la tarde, los canadienses se dirigían ya por su derecha hacia las carreteras de Bayeux a Caen y por la izquierda de Courcelles a Caen. En Sword, la fuerza S, también de Crocker, había sufrido y se encontraba atascada debido al alto número de vehículos desembarcados. La infantería avanzaba poco y mal, pese a la labor de limpieza de los vehículos especiales. Además, estaba sufriendo numerosas bajas por la acción de los morteros, anticarros y ametralladoras, pero los carros alemanes pudieron ser rechazados. Finalmente, los asaltantes tomaron la colina de Prierges y lanzaron sus carros hacia los vacíos en las líneas enemigas sin hallar oposición. El día más largo, había concluido. La operación Overlord, el desembarco en Normandía, era un éxito. Rommel
tenía razón. Después del desembarco en Normandía, se les planteaba a los aliados la consolidación de las cabezas de puente, la ocupación de Cherburgo y Caen, y luego la penetración hacia el Sena y hacia Bélgica. El día 7 de junio, entre 20 y 30 horas después del desembarco, los aliados se acercaban a Carentan, Grand Camp y Tourgen-Bessin. También tomaban Bayeux y comenzaban a avanzar en dirección a Caen, con lo que todas las cabezas de playa, excepto Utah, formaban un único conjunto. Por su parte, los alemanes de Rommel comenzaron a prepararse para detener la penetración de los aliados, enviando al frente con gran rapidez a todas las unidades dispuestas. A pesar del esfuerzo de los defensores, el desembarco de hombres y pertrechos era continuo, lo que facilitó el avance aliado. Así, el día 12 tomaban Carentan, lo que procuraba el dominio de una cabeza de playa continua que tenía ya 180 kilómetros de longitud. El 18, los norteamericanos de Bradley ocupaban Caumont. El 27 entraban en Cherburgo y entre el 25 y el 29, tras rechazar un contraataque alemán en el río Odon, ampliaron el cerco de Caen. Incapacitadas para detener el avance aliado, las tropas alemanas cedieron La Hache el 7 de julio y Saint-Lô el 24. Caen cayó definitivamente el 22. El 24, Bradley, por el oeste, lanza la Operación Cobra con 6 divisiones, consiguiendo conquistar a Branch 6 días más tarde. La península de Normandía ya está bajo poder aliado y sus próximas líneas de actuación se proyectan hacia el sur y el este de Francia. Tras la ocupación total de la península de Normandía, las fuerzas alemanas en Francia se encuentran totalmente a la defensiva. Los aliados, por su parte, con el tercer ejército de Patton ya desembarcado en Francia, ocupan el 4 de agosto Rennes, el 7 Brest, y entre el 12 y el 13 alcanzan Nantes, Vannes, Angers y Alençon. La mayor resistencia alemana se producirá en la zona de Falaise, desde la que lanzarán un fuerte contraataque con 4 divisiones de carros. La resistencia de los norteamericanos y la acción de la aviación aliada consiguió neutralizar a los carros alemanes, mientras que los tanques aliados lograron embolsar al enemigo y capturar más de 50.000 prisioneros. Canto del Cisne de Alemania. El fracaso de la ofensiva de Falaise dejaba libre el camino de los aliados hacia París. Además, mucho más seguro de sí mismo, el Estado Mayor aliado reorganizó las tropas en suelo francés, dividiéndolas en 4 ejércitos, 2 estadounidenses, 1 británico y otro canadiense. Tras Falaise, los norteamericanos llegan al Sena el 19 de agosto y el 20 ocupan Fontainebleau, mientras los británicos y canadienses se dirigen hacia Rouen y El Havre y ocupan Évreux. El 24 de agosto, París, en la que desde varios días antes se ha producido un alzamiento, es liberada definitivamente. Por el sur, el desembarco aliado en Toulon y Cannes consigue avanzar rápidamente, empujando a los alemanes hacia el norte. Solo una eficaz labor de resistencia alemana, que provoca el retraso del avance aliado, permite una retirada ordenada de sus tropas, que se sumarán a las que se repliegan desde el sur de Francia. Pronto ocupadas Grenoble y Lyon, la progresión de los aliados cada vez resulta más fácil, tanto por el sur como por el norte. La liberación de Francia, que acabará por producirse en los próximos meses, dejará abierto el camino hacia la de Bélgica y Holanda. Con ello, la definitiva derrota del Tercer Reich está cada vez más cercana.